La Biblia es un libro que es muy rico en imágenes. Y uno de las que más se repite, sobre todo en el Antiguo Testamento y sobre todo en los profetas mayores, es la de llamar al profeta el atalaya de Israel. El atalaya es la persona que está en la torre, que se suele llamar también atalaya, y que está hecha comúnmente en un lugar alto para registrar desde ella todo el campo, todo el mar, toda la costa, y así dar un aviso de cuando el enemigo viene. Se identifica a los profetas como atalayas de Israel porque la tarea del profeta, una de las tareas que tenía el profeta era estar vigilando cómo era la salud espiritual del pueblo, y cuando ocurría que el pueblo se desviaba espiritualmente, su tarea era de avisarles, no de aplaudirles, no de, bueno, ya vendrán tiempos mejores, no, de avisarles en el peligro de que estas personas se estaban metiendo, el peligro de que Dios disciplina a sus hijos y Dios disciplina a Israel, y de que si ellos pecaban serían castigados de la misma manera que los pueblos cananitas fueron castigados por Dios antes de la llegada o con la llegada de Israel ahí en el libro de Josué, de que se encontraban en peligro de que la ira de Dios caerá sobre ellos. Y esto ocurre, por ejemplo, con Ezequiel en el capítulo 3, ¿verdad? Su responsabilidad era cuidar y avisar al pueblo. Y hoy vamos a ver un texto donde la palabra de Dios nos va a llamar a ser atalayas, pero de nuestra propia vida. Nos va a llamar a vigilar, a estar con el ojo atento a lo que está pasando en nuestra vida, ¿verdad? A examinarnos para advertir si nos hemos desviado del camino que decimos profesar. Porque hace 15 días, en los textos que van del versículo 7 al 12, veamos aquello que debíamos amar, ¿verdad? Lo que debíamos amar, que debíamos amar a Dios y debíamos amar a nuestros hermanos. Hoy el texto va a seguir hablando acerca del amor, pero va a ser en un tono distinto, de advertencia. Vigila aquello que estás amando. No sea que estés amando lo que es incorrecto. Hoy vamos a ser llamados a vigilar lo que estamos amando. Vamos a leer el texto. 1 Juan, capítulo 2, y los versículos del 12 al 17, dice así: Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el texto que vamos a meditar en el día de hoy. Como nos podremos fijar, sigue hablando acerca del tema del amor, y a partir del versículo 18 va a hablar acerca de los falsos maestros. O sea, es un texto que cambia, que digamos así marca el final del tema del amor. Veíamos en todos estos estudios que estamos haciendo que Juan está tratando el tema de la prueba o las marcas que hay en la vida de las personas que dicen ser verdaderos creyentes. La tesis que está diciendo Juan es que si tú dices que eres un verdadero creyente, si tú dices que realmente tienes tu fe en Dios, pues hay ciertas marcas que tienen que haber en tu vida. Para empezar, en el capítulo 1 vimos que si Dios es luz y tú dices que crees en Dios, y dices que crees en Cristo, dices que tienes fe, tú debes caminar en luz. En cambio, si estás caminando en tinieblas, te estás engañando a ti mismo. En el capítulo 2 vimos como si crees en Cristo y Cristo es nuestro abogado, tú tienes que perdonar tus pecados en Cristo. Aparte, en ese capítulo 2 vimos que si Cristo es el Señor de tu vida, tú tienes que vivir en obediencia a los mandatos de su Señor. Si dices que eres siervo de Dios y estás obedeciendo a otros señores, realmente no eres siervo de Dios. En el estudio anterior vimos que si dices que amas a Cristo, que crees en Cristo, que amas a Dios, tienes que amar a la iglesia igual que Cristo amó a la iglesia. Tienes que amar a tus hermanos igual que Cristo amó a tus hermanos muriendo por ellos. Y en el día de hoy vamos a ver que si dices que eres un verdadero creyente, si dices que crees en Cristo, si dices que amas a Dios, no puedes estar amando al mundo. Y vamos a ver qué significa el mundo. Por eso en el día de hoy Juan nos va a exhortar a que vigilemos lo que amamos. Vigila lo que amas para que permanezcas para siempre. Vigila lo que amas para que permanezcas para siempre.
Y a través de este texto va a explicar razones, o va a explicar 3 mandamientos que Juan da acerca de lo que debemos amar, de lo que no debemos amar, de lo que no debemos amar. Y como hemos leído, lo primero que nos llama la atención cuando leemos este texto es a quién le escribe estos mandamientos. Fijaos, del versículo 12 hasta el versículo 14 va a hablar a 3 grupos de personas: niños o hijos, jóvenes y padres, ¿verdad? Que en principio podemos pensar que se refieren a 3 edades, ¿verdad? Porque son casi las 3 edades que puede tener un hombre, ¿verdad? Ser un niño, ser un joven y luego ser un adulto, ¿verdad? Pero realmente tenemos que pensar a quién está escribiendo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con todas las personas que no pertenecen a ninguno de estos grupos? ¿Qué pasa con los adultos que no tienen hijos? ¿El mandamiento no es para ellos? Realmente, 1 Juan, en el capítulo 5, nos dice que este texto es escrito a los creyentes, a todos los creyentes de estas congregaciones. Así que parece raro que aquí esté dejando a algún grupo fuera, ¿verdad? Además, hace esta referencia a los niños, ¿verdad? Como si fueran creyentes estos niños. Porque si os fijáis, cada uno de estos grupos los hace 2 ternas, ¿verdad? 2 grupos de 3 y repite estos grupos. Primero los niños, luego los jóvenes, luego los padres, luego los hijos, luego los padres y luego los jóvenes, ¿verdad? Todos son personas que conocen a Dios. Los niños, versículo 12, han sido perdonados sus pecados. Versículo 13, conocen al Padre. Los padres conocen al que ha sido desde el principio. Y lo repite 2 veces. Los jóvenes han vencido al maligno y permanecen en la palabra de Dios. Todos son referencias a cristianos, a verdaderos creyentes. Entonces podemos hacer 2 preguntas. ¿A qué grupo se refiere con niños? Porque generalmente en las Escrituras no hay mandamientos a los niños. No se considera a los niños como personas que puedan tener fe o que crean, ¿verdad? Los mandamientos que hay a los niños suelen ser más bien asociados a los jóvenes, ¿verdad? Que estén sujetos a los padres, que respeten a los ancianos, ¿verdad? Pero cuando se dirige a este grupo de niños, les dice que sus pecados han sido perdonados. Otra pregunta que puede surgir es la que he dicho antes: ¿qué pasa con aquellos que pertenecen a grupos que no están aquí clasificados? Quizás adultos que nunca han tenido hijos, que nunca se han casado. ¿Qué pasa? ¿El mandamiento del amor no es para ellos? Entonces entendemos mucho mejor este texto si no consideramos esto como categorías de edades, sino como la descripción de madurez espiritual. Los niños o hijos son aquellos cristianos que hace poco que han empezado a dar sus primeros pasos de fe. Sus pecados han sido perdonados, conocen al Padre, pero hace poco que han empezado en su vida espiritual. Aún no han pasado por el fuego de la prueba. Los jóvenes son aquellos que ya llevan unos años en la fe y han tenido que probar su fe. Han sido fuertes, han resistido al maligno, porque los que no han resistido ya no están en la iglesia. Los padres describen al grupo de creyentes maduros, quizás aquellos que se convirtieron con el apóstol Pablo cuando la iglesia de Éfeso, que es una de las receptoras de esta carta, fue fundada. Son los que conocen al que ha sido desde el principio. Tienen un conocimiento mucho más maduro de Dios y de su palabra. Porque el término conocer significa unión íntima en la palabra de Dios. Cuando se nos relata en el Evangelio que Jesús dice que un día todas las personas se presentarán delante de Dios, delante de Él, y habrá algunos que dirán: en tu nombre hicimos milagros. Y Él dice: no os conozco. No significa que haya personas que Cristo ignora su existencia, significa que no los conoce íntimamente, no tiene ninguna relación con ellos, no ha ido a la cruz, su sacrificio en la cruz, su sangre, no ha cubierto sus pecados. Entonces, cuando Él dice que conoce al que ha sido desde el principio, es que hace años que tiene una relación íntima con Dios y han crecido. Lo que está diciendo aquí Juan es que es una declaración de intenciones. Lo que Juan va a explicar, que es la advertencia de que no amen el mundo y de los peligros que hay en el mundo, no es solo una cuestión para los inmaduros, para los novatos en la fe, es para todos, desde el que lleva un mes en la fe hasta el que lleva 50 años toda su vida y piensa que su fe es muy madura. Vigila tu vida, le está diciendo a todos. No ames al mundo. Y en ocasiones nosotros hacemos esto, ¿verdad? Enfatizamos el tener cuidado del mundo como si fuera un problema de los jóvenes. Y en nuestras oraciones a veces pedimos a Dios que libre a nuestros jóvenes del mundo, como si las personas adultas y las personas mayores no pudiesen caer en los pecados del mundo, ¿verdad? A veces citamos el texto del apóstol Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, sigue la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro, ¿verdad?
porque Timoteo era una persona joven y Pablo le advierte, y pensamos que caer en amar al mundo y en lo que hay en el mundo es solo una tentación para los jóvenes. El resto, como llevamos muchos años en la fe, nos la sabemos todas y el mundo no nos puede engañar. Cuidado, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Cuidado. Aunque lleves muchos años en la fe, ten cuidado. Porque el mundo atrae y hay un peligro enorme en amar al mundo, porque va a explicar claramente que el que ama al mundo no ama a Dios. Como si los adultos no pudiesen pecar en amar al mundo, como si la veteranía espiritual nos protegiese indefinidamente de los ataques de Satanás. Pero aquí Juan va a explicar claramente y por duplicado que era la manera de dar énfasis, por eso lo repite 2 veces. En los hebreos, la manera que ellos tenían de dar énfasis a algo es repetirlo 2 veces. Por eso cuando Jesús está dando un mandamiento o está diciendo algo importante, dice, de cierto os digo, es una manera de hacer énfasis. Ojo a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y aquí lo repite 2 veces para poner todos los oídos atentos, porque voy a hablar del amor del mundo y esto es para todos, no solo para los que llevan poco tiempo. Amar al mundo no es solo un problema de jóvenes, y espero que nadie se ofenda cuando digo esto, sino que también es un problema de adultos y de viejos. No solo es un problema de jóvenes, es un problema para todas las edades. Da igual los años que lleves de creyente, y aquí no estoy diciendo que siempre las personas mayores sean más maduras que las personas jóvenes, pero generalmente los que llevan más años en la fe, y sobre todo los que han pasado el fuego de la prueba, que quizás a nosotros nos es más complicado entender esto, pero estas personas sufrían persecución. Estas personas los que llevaban muchos años en la fe habían tenido que pasar por el fuego de tener que muchos ser apresados, muchos ser burlados, muchos ser torturados, y eso había creado en ellos una madurez espiritual muy grande. Da igual los años que lleves de creyente, da igual lo maduro que te creas, está atento y vigila tu vida. Ama lo correcto, ama a Dios, ama a tus hermanos, pero también vigila de no amar lo incorrecto, de amar el mundo. No ames al mundo ni lo que está en el mundo. Es lo que le está explicando aquí Juan. Y esto no solo para los novatos en la fe, esto es para todos. Entonces Juan va a dar 3 mandamientos claros a este grupo de personas, o sea, a todos los creyentes. Lo primero es que no ames aquello que Dios no ama. No ames aquello que Dios no ama. Versículo 15, de 1 Juan capítulo 2. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es incompatible el amor del mundo con el amor del Padre. Y lo primero que nos puede saltar a la cabeza aquí, nada más leemos este texto, es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos amar al mundo? ¿Por qué Juan nos está diciendo que nosotros no podemos amar al mundo cuando el propio Juan dejó por escrito unas palabras de Jesús que dice, cuando está hablando con Nicodemo, en el versículo más conocido de la Biblia, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué Dios puede amar al mundo y nosotros no podemos amar al mundo? ¿Por qué esta supuesta contradicción? Bueno, lo que tenemos que entender son los significados de la palabra mundo. La palabra mundo es una palabra que en la Escritura tiene distintas traducciones y tiene distintos sentidos. En la palabra griega cosmos, que se traduce generalmente como el término mundo, pero que no siempre tiene el mismo significado, porque en la palabra de Dios, mundo tiene hasta 5 significados distintos. En primer lugar, puede significar el sistema de funcionamiento del planeta Tierra y del universo. Hace esa referencia al universo, porque, por ejemplo, la palabra cosmos deriva de términos que usamos nosotros como cosmología hoy en día, porque también hace referencia al sistema que rige el movimiento de los planetas y los movimientos del universo. Hace referencia realmente al funcionamiento natural del mundo, al funcionamiento con que Dios creó el mundo. Mundo también hace referencia a la tierra habitada, es una manera de referirse al planeta donde vivimos. En nuestro mundo, comparado con otros mundos, como hablan a veces en las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Mundo es una manera de referirse al planeta donde vivimos y tampoco tiene un sentido pecaminoso, simplemente es una descripción, o un sustantivo, perdón. Mundo también se refiere a las cosas terrenales que son pertenecientes al planeta donde vivimos. Cuarto, mundo es la humanidad, las personas que viven en el mundo, que es lo que se refiere en Juan, es lo que se refiere Jesús cuando está diciendo en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Dios no amó el pecado del mundo, Dios amó a los seres humanos, pecadores, de tal manera que envía a su Hijo a morir. Mundo, que es aquí el término más bien como se usa, es también todo lo que se opone
a Dios en el sistema dirigido por Satanás en este mundo, en esa tierra. Se le llama mundo. En nuestro caso, mundo es aquello que, lo que determina, el significado de mundo es lo que nos pone en el versículo 16, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la vanagloria de la vida. Mundo es usado para describir lo que hay en la tierra y que es un instrumento de pecado usado por Satanás, a través del cual ciega el entendimiento de los que no creen e intenta hacer pecar a aquellos que creen para descalificarlos delante de Dios. Es, por ejemplo, lo que intenta usar Satanás con Job, ¿verdad? Cuando se presenta delante de Dios y dice, bueno, ¿tú crees que Job ama a Dios en vano? No, tú le has dado muchas riquezas, quítale todo y ya verás cómo te insulta en tu misma cara, ¿verdad? Satanás quiere atacarnos, quiere hacernos caer, quiere destruir la obra de Dios y usa al mundo en el significado que aquí en 1 Juan está usando el término mundo para eso. Por eso el autor dice que no amemos al mundo, debemos amar a las personas y predicarles el evangelio para que sean salvas, pero no debemos amar el pecado que hay en el mundo, lo que está explicando aquí 1 Juan. Así entendemos bien por qué Dios ama al mundo y por qué Juan nos está diciendo a nosotros que no amemos al mundo, ¿verdad? El sistema de Satanás en este mundo es un cebo atrayente incluso para aquellos que afirman ser cristianos, ¿verdad? Estas cosas que hay en el mundo. Y esto es lo que Satanás usa, por ejemplo, con Jesús, ¿verdad? En Mateo, en el capítulo 4, se nos narra la tentación de Jesús, ¿verdad? Y Satanás lleva a Jesús, Jesús está en el desierto, entonces Satanás lleva a Jesús a distintos sitios, a una montaña, al tabernáculo, y los lleva, al templo, y los lleva allí para explicarle o para ofrecerle ciertas cosas. Le ofrece el poder, le ofrece la admiración de las personas tirándose desde el pináculo del templo, le ofrece el mundo, le ofrece la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es lo que ofrece Satanás. Y tenemos registrados también casos en la palabra de Dios de hombres que supuestamente eran hombres de fe, que vivían o que trabajaban en la obra de Dios, pero que fueron atraídos por el mundo. Vamos a 2 Timoteo, vamos a leer ahí un texto, 2 Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. Versículo 9, 2 Timoteo 4, 9, dice así: procura venir a verme pronto, le está diciendo Pablo a Timoteo, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Demas era un colaborador del apóstol Pablo, igual que era Timoteo, igual que era Tito, igual que era el resto de personas que muchas veces vemos al final de las cartas del apóstol Pablo. Y Pablo aquí con dolor de corazón tiene que decir, me ha abandonado. Amó más el mundo y dejó la obra de Dios para ir a Tesalónica. No sabemos hacer qué, no sabemos qué fue lo que hizo o de qué manera amó el mundo. No lo explica el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo tiene clara el diagnóstico. Amó al mundo, no amó a las personas. Amó el sistema de este mundo y se fue tras él, abandonando la obra de Dios. Y entonces el apóstol Juan es claro aquí: no se puede amar al mundo y a la vez amar a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque como Cristo dijo, no se puede amar a dos señores. No se puede amar al mundo y a la vez amar a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios no ama el pecado. Dios no ama el pecado, todo lo contrario, descarga su ira santa contra él por toda la eternidad. Así que si tú dices que eres hijo de Dios, pero estás amando al mundo, y en el versículo 16 vamos a ver más claramente cuál es este amor al mundo, pero en el versículo 15 lo está diciendo claramente: si tú dices que eres hijo de Dios y amas al mundo, te estás engañando a ti mismo. El amor de Dios no está en ti. Ese amor que vimos hace 15 días, que era el amor de Dios, el amor del Padre, el amor de Cristo, el amor del Espíritu Santo que crea en nosotros a través del fruto del Espíritu, realmente no está en ti. Y si el Espíritu Santo no ha creado fruto en ti, es porque el Espíritu Santo está en ti. Eso significa que no eres creyente. Es lo que está diciendo ahí con eso. Con ese simplemente decir que el amor de Dios no está en ti. El amor del Padre no está en él. Así que lo primero que tenemos que vigilar es lo que amamos. No solo tenemos que amar a nuestros hermanos y amar a Dios, implica también dejar de amar el mundo o evitar amar el mundo cuando esto se produzca.
Entonces, en primer lugar, no ames aquello que Dios no ama. Lo segundo es no ames aquello que no proviene de Dios. Versículo 16 de 1 Juan capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y fijaos, porque lo que hay en el mundo, lo material que hay en el mundo, o sea, el planeta en que vivimos, los mares, los océanos, todo proviene de Dios. ¿Quién es el creador? Génesis 1.1 lo deja muy claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hubo ningún proceso, no fue que Dios se encontrara con la tierra, no, lo creó Dios. En cambio, cuando aquí dice que todas estas cosas no provienen de Dios, implica que provienen de otro lado. ¿De dónde provienen? De Satanás. Porque si fueran algo de la creación natural, provendría de Dios, y sabemos que el pecado no viene de Dios. Entonces Juan va a explicar el por qué. ¿Por qué no debemos amar lo que hay en el mundo? Y lo haces primero explicando qué hay en el mundo. Y fijaos en los términos que usa, porque dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el... versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces va a hacer una clasificación total de cuál es el pecado que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo, o sea, todo el pecado que hay en el mundo, toda esta maldad que hay en el mundo, todo esto creado por Satanás que hay en el mundo, entran dentro de tres categorías. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida o la vanagloria de la vida, como dice la Reina Valera del 60. Lo primero que explica es la pasión de la carne. La pasión de la carne o el deseo son pasión o deseo, que son las maneras en que se traduce esa palabra. Tiene siempre una significación negativa en la palabra de Dios. Nunca se habla de buenos deseos, ¿vale?, o buenas pasiones, sino que la pasión o el deseo siempre se habla de algo que buscamos, anhelamos, pero que es malo, ¿verdad? Se habla del deseo, significa anhelo, codicia, también se puede traducir. Y significa el deseo de la carne, empieza hablando acerca del deseo de la carne, en referencia a todos esos deseos internos de nuestro cuerpo que nos quieren llevar a pecar. Somos pecadores, por eso pecamos. No nos convertimos en pecadores porque pecamos, sino que por naturaleza, y eso lo explica Romanos, somos descendientes de Adán y nacemos en pecado, y por eso pecamos. Entonces nosotros no necesitamos ningún agente externo para hacernos pecar. Nosotros de manera natural pecamos. Un ser humano que, como ocurre a veces en las películas, se quede solo en una isla desierta, es un pecador y va a pecar. No necesita agentes externos, no necesita otra tercera persona para pecar. Somos pecadores y por eso pecamos. Y en nuestro cuerpo, en nuestra vieja naturaleza, incluso cuando hemos sido redimidos y regenerados en nuestro hombre interior, ¿verdad?, tenemos un cuerpo de carne que nos lleva a pecar. Esto lo explica muy bien el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 7. Yo os voy a pedir que me acompañéis porque es un texto muy importante. Romanos, capítulo 7 y versículo 13. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Romanos 7:13. 7:14. Pero porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero no hacer, eso hago, estoy de acuerdo con que la ley reconociendo que esto es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Y está hablando un creyente, está hablando un apóstol. En mi carne no hay nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Tenemos un ser espiritual que ha sido regenerado y que busca a Dios, pero tenemos un cuerpo de carne que busca el pecado. Y eso es lo que está explicando aquí Juan. Lo que hay en el mundo son las pasiones de la carne y este cuerpo que un día va a quedar aquí, que si nos morimos se hará polvo, o cuando Cristo venga, pues tendremos un cuerpo nuevo en su presencia, pero el cuerpo físico que tenemos aquí se va a quedar aquí. No vamos a ir con nuestros achaques a la eternidad, sino que tendremos un cuerpo glorificado. Los seres humanos pecamos porque somos pecadores. No necesitamos motivación externa, lo está diciendo aquí claramente el apóstol Pablo, ¿verdad?
Tenemos un hombre interior regenerado, los creyentes, que nos lleva a querer obrar el bien y querer ser guiados por el Espíritu Santo, pero tenemos un cuerpo de carne que lo que quiere es pecar, es pecado. Y por eso necesitamos y queremos el pecado, ¿verdad? No es el contexto, no es la familia, no son los amigos, somos pecadores por naturaleza, incluso a pesar de que nuestro hombre interno ha sido regenerado. Así que lo primero que vemos en el mundo es que hay pasiones internas, las pasiones de la carne. Lo segundo que explica Juan es que existen las pasiones de los ojos, lo cual hace referencia a todas las tentaciones que nos quieren hacer amar el mundo y que son externas, porque no solo tenemos tentaciones internas de nuestra carne, sino tenemos tentaciones externas del mundo en el que vivimos. Nos entran por los ojos, también por los oídos. Cuando habla de pasiones de los ojos, no se refiere exclusivamente a la vista, sino se refiere a todas aquellas cosas que desde fuera quieren entrar en nuestra mente y atraparnos. Aquello que quizás le llamó la atención a Demas y lo atrajo para abandonar la obra de Dios e irse a Tesalónica a llamar el mundo. Nos entra por los ojos, intentan arrastrarnos a pecar. Aquello que quizás no habíamos pensado en ello, de manera natural nosotros no tendríamos inclinación a ello, como por ejemplo las adicciones, ¿verdad? Que son elementos externos que nos atraen. En ocasiones oímos, leemos o vemos pecados que nos son vendidos como algo lícito, y esto es algo que la Biblia describe como algo que ocurre en el mundo de pecado, que llama lo malo bueno, ¿verdad? Y nos lo intenta vender como si fuera algo bueno, y poco a poco te intenta vender las ideas o te intenta vender las imágenes diciendo, bueno, esto que la Biblia dice que es malo, realmente no es tan malo, mira este argumento que tengo, intentan convencer desde fuera para arrastrarnos a amar el mundo. Todo esto son las pasiones de los ojos, los que intentan externamente traernos al mundo. Y la última categoría que explica el versículo 16 es la arrogancia de la vida, o la vanagloria de la vida. La soberbia, la vanagloria, es fanfarronería. Fanfarronería es lo que significa ese término. Se refiere a todas las promesas que el mundo ofrece y que hace que aquellos que las alcancen se sientan orgullosos, se sientan satisfechos, se sientan realizados. Estas personas que las logran son publicitados, son anunciados, son públicamente conocidos y millones aspiran a todo por llegar a ser como ellos. Pero cuando ellos pasan, lo único que queda es un nombre y una entrada a la Wikipedia, no queda absolutamente más de esas personas. Jesús habló de estas personas. Vamos a Lucas, al capítulo 12, y vamos a ver una parábola que muestra cuál es la arrogancia de la vida. Nos va a ayudar mucho mejor que cualquier explicación que dé yo ver lo que Jesús dice de la arrogancia de la vida. Lucas, capítulo 12 y versículo 14. Del versículo 16, también les refirió una parábola, está hablando de Jesús, Lucas 12, 16, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo que almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Esto es la vanagloria de la vida. Fijaos, este hombre, es una parábola que Jesús cuenta de este hombre que ya era rico, pero aún así ha tenido una cosecha extraordinaria y va a hacer una obra grande para invertir y así ser más rico. ¿Cuál es el objetivo de esto? Él mismo lo dice. Se lo dice a su alma, tienes muchos bienes, versículo 19, depositados para muchos años, descansa, come, vive, diviértete. Iba a vivir la gran vida con todo el dinero, con todo el beneficio, con todo el grano que él había ganado. Es la soberbia de la vida, ¿verdad? Porque está presuponiendo que va a vivir una larga vida. Estás presuponiendo que lo mejor que puede obtener en la vida es el beber, divertirse, el placer de disfrutar de la riqueza. Pero, ¿cómo lo llama Jesús? Necio. Necio porque había construido riquezas en este mundo, pero no era rico para con Dios. Y fijaos esa frase, no era rico para con Dios. Eso significa que no había invertido nada en su vida espiritual, no se había preocupado nada de su vida espiritual y su realidad era bancarrota espiritual.
bancarrota espiritual. Esta es la soberbia de la vida. La vemos en grandes deportistas, la vemos en personas que son famosas hoy en día con internet, la vemos también en músicos, la vemos también en todas estas personas que alcanzan la soberbia de decir, he alcanzado el éxito, he alcanzado el mayor culmen de la vida humana, así que descanso, viviré una vida larga, feliz y plena. Pero realmente están en bancarrota espiritual delante de Dios. Esta es la arrogancia de la vida. Y esto es lo segundo que tenemos que vigilar. No debemos amar aquello que no proviene de Dios, porque estas tres cosas, lo dice Juan en el versículo 16, no provienen de Dios, sino del mundo. Eso no significa que Dios no pueda bendecirte teniendo riquezas. Y fijaos en el ejemplo de Abraham. Abraham era una persona tremendamente rica, ¿verdad? Se nos describe ahí. Pero aún así, ¿dónde estaba la esperanza de Abraham? La esperanza de Abraham estaba en la promesa de Dios, en las promesas de Dios. Y tener esta fe lo hace ser justificado delante de Dios. Abraham era rico terrenalmente, pero también era rico delante de Dios, porque su fe estaba en las promesas de Dios. En cambio, este hombre de la parábola, su riqueza estaba en la tierra y no había hecho absolutamente nada, e invertido absolutamente nada en su vida espiritual. Tenemos que vigilar esto en nuestra vida. No podemos amar al mundo, no podemos amar esta soberbia, esta vida supuestamente buena que el mundo nos ofrece, cuando realmente lo único que nos va a llevar es a tener una bancarrota espiritual delante de Dios. Y lo último que va a explicar es que Juan, o el último mandamiento que nos va a dar Juan, es que no amemos aquello que es temporal. Versículo 17 de 1 Juan capítulo 2, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces, para terminar esta argumentación del amor, y el versículo siguiente ya va a hablar de otro tema, Juan va a explicar qué pasa con el mundo y las cosas que hay en el mundo. Son temporales y se acaban. Son temporales y se acaban. No duran, no permanecen. El mundo pasa, y ese término pasa es desvanecerse. Igual que el humo o la niebla, que parece que ocupa todo, cuando llega un pequeño viento la niebla se desvanece y se va. De esa misma manera es la vanagloria de la vida, de esa misma manera son las pasiones de la carne y las pasiones de los ojos. Hace referencia a todo aquello que en el mundo parece importante, que parecen cosas que son joyas preciosas, tesoros a los que alcanzar, pero que a la hora de la verdad desaparecen y ya nadie se acuerda de ellos. Aquello que se nos ofreció a través de los ojos ya ha pasado de moda y ahora hay una nueva propuesta, una nueva idea revolucionaria, un nuevo sistema que propone cambiarlo todo. O la fama, que también es totalmente temporal, hasta que salga una nueva estrella y ya nadie se acuerda de las estrellas anteriores. No hay nada que aguante para siempre. Lo que parece nuevo en este mundo al poco tiempo parece viejo y pasará. Esto pasó, por ejemplo, en el mundo protestante, sobre todo en Alemania en el siglo XIX. En el siglo XIX, en Alemania empezó a surgir una teología antropocéntrica y humanista, sobre todo asociado por el pensamiento de la época, el pensamiento en el mundo de la época, que era a través de los descubrimientos y de la ciencia. Se iba creando en el siglo XIX la idea de que el ser humano iba a ser capaz de vencer toda la enfermedad, de acabar con toda la guerra. Empezó a creerse en la humanidad y se empezaron a hacer, fue en la época que se empezaron a hacer Juegos Olímpicos, se empezaron a hacer las expos, estas exposiciones universales, como una manera de exaltar al hombre y todas las virtudes del hombre, y que a través de la ciencia y del conocimiento el hombre iba a lograr alcanzar un estado de paz y un estado de felicidad y un estado de salud que le iba a no tener que depender de la religión nunca más y a ser el culmen de la raza humana. Y todo era muy bonito hasta que llegó el siglo XX. Y en el siglo XX hubo la Primera Guerra Mundial, hubo la Revolución Rusa, el ascenso del comunismo en Rusia, hubo la Segunda Guerra Mundial, hubo la Guerra Civil en España, y todo esto que se creía, todo esto que impregnó también el protestantismo alemán, y lo hizo humanista, lo hizo abandonar todo aquello que era religioso, todo aquello que era acerca de los milagros, bueno, se dejaba de lado que eso eran cuentos de viejas, ¿verdad? Se vino absolutamente abajo, porque la realidad quedó demostrado que por mucho que avance la ciencia humana, el ser humano es malo, es pecador y siempre va a optar por el pecado. En contraposición a todo esto, versículo 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Pero por qué? Porque la voluntad de Dios permanece para siempre.
Esto es una de las características que diferencian a Dios y al mundo, de las muchas que hay. Dios permanece para siempre. Su voluntad no cede y su voluntad no falla, porque para empezar Dios es fiel y lo que Él ha prometido, su voluntad, lo que Él desea hacer, siempre lo va a hacer. El mundo pasa, sus pasiones también son temporales, pero la palabra de Dios y su voluntad permanece para siempre. Por eso aquel que confía en la palabra de Dios permanece para siempre, porque la voluntad de Dios no cede. Volvamos a pensar en Abraham, ¿verdad? Dios había prometido en Ur de los Caldeos que le iba a dar una nación grande, que le iba a dar un hijo, una descendencia, se iba a ser una nación grande, que sus descendientes iban a poseer la tierra de Canaán. Y pasaron siglos hasta que los descendientes de Abraham pudieron poseer la tierra de Canaán. Pero Dios cumplió su palabra, su verdad permaneció. En cambio, las ciudades de Canaán, ¿verdad? Sodoma, Gomorra, todas las ciudades de Canaán desaparecieron. En cambio, la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que lo último que dice Juan es que tenemos que vigilar que lo que amemos no sea pasajero, sino que amemos aquello que permanece para siempre, que amemos la voluntad de Dios. Y en conclusión, hermanos, teniendo en cuenta este tema del amor que comienza en el versículo 7, podemos llegar a la siguiente conclusión. Aquel que dice que está en luz debe amar a Dios y a sus hermanos. Y tiene que tener mucho cuidado de no amar las cosas que hay en el mundo. Si examinas tu vida y esta es tu realidad, amas a Dios, amas a tus hermanos y no amas al mundo, puedes estar seguro de que tienes vida eterna. En cambio, si amas al mundo, acude a Cristo, a nuestro abogado, a nuestro intercesor, y Él nos perdonó. Por eso en el día de hoy quiero terminar dejando solo 3 maneras prácticas en que podemos evitar amar el mundo y lo que hay en el mundo. Y así terminamos. Lo primero, lleva a Cristo tus tentaciones. Las tentaciones son algo natural en el mundo en el que vivimos. No son, el hecho de que estés tentado no significa que hayas pecado. Cuando Satanás te lleve a amar al mundo, o te dé razonamientos para amar al mundo, o tiente tu carne para amar al mundo, estas pasiones que hemos visto, tenemos un abogado, un intercesor que nos conoce y ha pasado por lo mismo. Cristo también fue tentado, pero Él no cayó en pecado. Así que en cualquier momento, si eres tentado, tanto por tu carne como por tus ojos, como por esta vanagloria, esta soberbia de la vida, lleva tu caso a tu abogado, a Cristo. Él te entiende, Él sabe qué hacer. Que no te dé vergüenza, porque realmente la tentación no trae vergüenza, lo que trae vergüenza es el pecado. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 15, Santiago describe cuál es cómo se llega a producir el pecado en la vida del creyente. Dice así, Santiago 1:15, después, cuando la pasión ha concebido, o sea, cuando la tentación ha sido hecha, si no cortamos de raíz esa tentación, esta pasión concibe y da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. O sea, entre la tentación y el pecado hay un trecho en el cual se puede frenar. Presenta tu caso a Cristo. Presenta tu caso a aquel que ha triunfado encima de la tentación y no cayó en el pecado. Lo segundo es pon un filtro en tu mente. Segunda manera práctica de evitar caer en amar al mundo. Pon un filtro en tu mente. Vivimos en una sociedad que proclama como una virtud el tener una mente abierta. Pero no todas las ideas, no todas las imágenes, no todo lo que nos llega de la sociedad son por defecto buenas. Hay un exceso de información. Y muchas manipuladas y muchas directamente basura. La mente es como el cuerpo, depende cómo lo alimentes, así funcionará. Si tú te dedicas a comer comida basura y no haces nada de ejercicio, lo que ocurrirá a tu cuerpo es que tendrás problemas de salud y probablemente te impedirá hacer una vida normal. De la misma manera ocurre con la mente. Si la alimentamos de basura, si no la ponemos a ejercitarla y a ser críticos con aquello que nos llega, nos pasará igual, funcionará mal, seremos fácilmente manipulables. Consideraremos como baratijas aquellas grandes promesas de Dios, ¿verdad? Como el nieto que una vez muertos los abuelos vende las joyas de la familia por unos pequeños euros porque realmente no sabe lo que cuesta. Cuida lo que llega a tu mente. Desecha libros, películas, imágenes, ideas, conversaciones que saben que lo único que puede hacer es alimentarnos la pasión de los ojos y la pasión de nuestra carne. Que no traen otra cosa a nuestra vida que tentación para que pequemos. Al principio costará, igual que cuesta dejar un vicio, pero siempre será lo mejor, poner un filtro a lo que viene del mundo y así no llenar nuestra mente con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y lo último, esa
tesoros en el cielo. Que no te ocurra como el hombre de esta parábola, ¿verdad? Que, bueno, he vivido una buena vida, he ahorrado mucho, he hecho muchas cosas, pero que Jesús diga: necio, hoy vienen a por tu alma y no eres rico para con Dios. Dedica tiempo a los tesoros que no se corrompen y que no se pueden perder. Conoce mejor la palabra de Dios en tu casa. Ora por ti, por tu familia, por tus hermanos. Congrégate habitualmente, ama a tus hermanos, escucha la palabra de Dios que es expuesta. Cuando tengas ocasión, comparte el Evangelio con tus vecinos, con tus amigos. En tu casa, tú solo, lee la palabra de Dios. Haz tesoros en el cielo, porque, ¿sabes? Puede que hoy vengan a por tu alma. ¿Y cuál será el veredicto? ¿Serás necio o serás rico para con Dios? Vamos a terminar orando. Padre, que estás en los cielos, Padre, nos maravillamos de cómo tu palabra es capaz de describir nuestra realidad tan maravillosamente, Padre. Somos seres tan débiles que nos dejamos arrastrar tan rápido por las pasiones de nuestra carne, por las pasiones de nuestros ojos, Padre, por esta vida brillante, pero que no vale nada, que el mundo nos ofrece. Padre, ayúdanos a confiar en tu palabra. Padre, ayúdanos a saber amarte a ti por encima de todas las cosas, amar a nuestros hermanos como Cristo amó a la iglesia, Padre. Amar tu palabra para llenarnos de ella, Padre. Ayúdanos a orar, ayúdanos a compartir tu palabra, a compartir tu evangelio con otros, Padre. Ayúdanos como iglesia a seguir creciendo en esta época